John Lennon no solo era un genio musical, era el crítico más feroz de la historia del rock. Si algo le parecía falso, aburrido o pretencioso, lo decía abiertamente ante la prensa, destruyendo egos y carreras con una sola frase. Odiaba el rock progresivo, odiaba el jazz rock y a veces odiaba a sus propios amigos. Hoy vamos a explorar el lado oscuro de su gusto musical. Estas son 10 bandas y artistas legendarios que John Lennon simple y sencillamente no soportaba escuchar. A finales de los 60 y principios de los 70, el jazz rock estaba de moda, y Blood, Sweat and Tears eran los reyes de ese sonido, llenando estadios y vendiendo millones de discos con sus arreglos de metales complejos. Pero para John Lennon, ellos representaban todo lo que estaba mal con la música. Lennon era un purista del rock and roll primitivo. Creía en el dolor, en el grito y en la simplicidad. En su famosa entrevista de 1970 con la revista Rolling Stone, cuando le preguntaron qué opinaba de la escena actual, señaló específicamente a esta banda como el ejemplo de la música sin alma. Para Lennon, todo ese virtuosismo técnico, los requintos de trompeta y los arreglos inteligentes eran solo una forma de ocultar que no tenían el espíritu del rock. Lo veía como música de fondo, algo diseñado para sonar sofisticado, pero que carecía de la visceralidad de un Elvis o un Chuck Berry. Odiaba la idea de que el rock se volviera seguro y académico, y para él Blood, Sweat and Tears eran los culpables de castrar al rock and roll. Esta no fue solo una opinión, fue una guerra abierta en la prensa. Todd Rundgren era un prodigio del pop y la producción en los 70, pero cometió el error de criticar a John Lennon en una entrevista diciendo que John vivía del pasado y que solo quería ser un revolucionario de salón. Hello, it's me. Lennon, que nunca se quedaba callado, respondió con una carta abierta publicada en la revista Melody Maker, que es legendaria por su brutalidad. Lennon se burló de la música de Rundgren, llamándola pop empalagoso y refiriéndose a él como Third Rundgren. Lennon despreciaba el estilo de producción de Rundgren, que consideraba sobrecargado y artificial, lleno de trucos de estudio que ocultaban la falta de una buena canción. Para John, Rundgren representaba el exceso de la producción de los 70. Música hecha con el cerebro y no con las tripas. Fue un odio personal y artístico que dejó claro que Lennon no tenía paciencia para los niños prodigio que intentaban darle lecciones. John Lennon tenía una regla simple: el rock and roll debe ser directo. Por eso su odio hacia el rock progresivo era casi patológico. Y en los años 70, Genesis era la bandera de ese movimiento. Con sus canciones de 20 minutos, sus disfraces teatrales de flores y zorros y sus letras sobre mitología y fantasía eran la antítesis de lo que Lennon amaba. Aunque no los atacó con la misma ferocidad pública que a otros, en sus círculos privados y comentarios sobre la música intelectual, Lennon dejaba claro que ese estilo le parecía una tontería pretenciosa. Para el hombre que escribió I Found Out y Cold Turkey, canciones sobre el dolor real y la realidad cruda, ver a Peter Gabriel vestido de flor cantando sobre cajas de música era insultante. Lennon creía que el rock debía ser la música de la clase trabajadora, sucia y real, y Genesis representaba para él la intelectualización aburrida de la música, algo para estudiantes universitarios que habían olvidado cómo bailar. Podrías pensar que Lennon respetaría a otros grandes compositores, pero Paul Simon y Art Garfunkel no se salvaron de su lengua afilada. Cuando el dúo lanzó Bridge Over Troubled Water en 1970, el mundo entero se rindió a sus pies. considerándola una obra maestra. John Lennon, no tanto.
Él veía su estilo de folk pop suave y armonioso como algo débil y sin vida. De hecho, su competitividad era tal que cuando escribió Let It Be o criticó la de Paul, a menudo comparaba ese tipo de baladas himno con el estilo de Simon & Garfunkel, usándolos como un ejemplo de lo que no quería ser. Demasiado pulido, demasiado seguro, demasiado lindo. Lennon prefería el folk de Bob Dylan, que tenía dientes y veneno. Para él, la música de Simon & Garfunkel era demasiado inofensiva, música para complacer a las masas sin desafiarlas. Le molestaba esa perfección técnica y esa limpieza que le quitaba el peligro al arte. Esta no es una relación de amor-odio, pero cuando Lennon odiaba a los Stones, lo hacía con ganas. Su principal crítica era simple, los consideraba unos imitadores. En esa famosa entrevista de 1970 con Rolling Stone, Lennon dijo: "Todo lo que nosotros hacemos, los Stones lo hacen 4 meses después". Despreciaba profundamente el álbum Their Satanic Majesty's Request, viéndolo como una copia barata y sin talento de Sgt. Pepper. Se burlaba de la imagen de rebelde de Mick Jagger, insinuando que era todo un acto teatral. Le molestaba que la prensa los pusiera como los chicos malos y a los Beatles como los buenos, cuando él sabía que los Beatles habían vivido cosas mucho más duras en Hamburgo. Aunque respetaba algunas de sus canciones, no soportaba la adoración blanca hacia ellos y a menudo se refería a su música de los 70 como música de bar glorificada. Para John, los Stones eran una gran banda de covers que tuvo suerte, no innovadores reales. John Lennon podía ser increíblemente cruel, y sus comentarios sobre la leyenda del folk Joan Baez son prueba de ello. Basie era la queen de la canción protesta, una aliada natural en la política, pero musicalmente Lennon no la soportaba. Específicamente odiaba su voz. En varias grabaciones y entrevistas informales, se burló de su característico vibrato rápido comparándolo con el sonido de una oveja o una cabra. Para un hombre que valoraba la voz como un instrumento de expresión cruda, el estilo técnico, operístico y folclórico de Baez le resultaba irritante y artificial. No importaba cuán importante fuera su mensaje político, si la música no le llegaba a las entrañas, para Lennon no servía. La veía como parte de esa élite intelectual del folk que miraba por encima del hombro al rock and roll, y eso era algo que él nunca perdonó. Es difícil de creer, pero a John Lennon no le importaba Led Zeppelin. Mientras el mundo entero se rendía ante el poder de Plant, Page, Bonham y Jones, Lennon se encogía de hombros. Su problema con Zeppelin era similar a su problema con muchas bandas de los 70. Sentía que carecían de raíces. Reconocía que Jimmy Page era un buen guitarrista técnico, pero decía: no escucho lo que dicen. Para Lennon, Led Zeppelin era ruido sin una canción real detrás. Le faltaba la melodía y la estructura de los clásicos del rock and roll de los 50 que él amaba. Además, el misticismo de sus letras sobre vikingos y la Tierra Media le parecía ridículo. Lennon quería canciones de la vida real, sobre el dolor, sobre el amor y la política. Los dragones y los requintos de guitarra de 20 minutos le parecían una pérdida de tiempo. Simplemente no conectaba con el exceso del rock de estadio que Zeppelin inventó. A principios de los 70, el movimiento de los cantautores sensibles estaba en auge, y James Taylor era su profeta. Su música era suave, introspectiva y acústica, y John Lennon la odiaba con pasión. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Se refería a James Taylor como música para muertos o música para dormir. Cuando John Lennon grabó su álbum Imagine, buscaba un sonido crudo y real, y veía a James Taylor como el enemigo, un músico que estaba sedando a la juventud con canciones de cuna en lugar de despertarla con rock and roll. Lennon llegó a decir que James Taylor sonaba como si estuviera tomando tranquilizantes.
I've seen sunny days that I thought would never end. Para el ex-Beatle, el rock tenía que tener peligro, sexo y energía. La suavidad extrema de Taylor le parecía una regresión, una forma de música castrada que no tenía lugar en un mundo que necesitaba revolución. The Hollies fueron una de las bandas más exitosas de la invasión británica, contemporáneos de los Beatles. Tenían armonías perfectas y grandes éxitos pop, pero Lennon los usaba como un insulto. Cuando quería criticar a una banda por ser demasiado comercial, popera y sin sustancia, decía que sonaban como The Hollies. Para John, ellos representaban la faceta más manufacturada de la industria. Sentía que no evolucionaron, que se quedaron haciendo las mismas canciones de amor inofensivas mientras el mundo avanzaba hacia la psicodelia y la conciencia social. Odiaba que fueran profesionales en el mal sentido de la palabra, músicos que tocaban notas perfectas pero sin alma, sin el grito del rock and roll. Eran, a sus ojos, una banda para complacer a las masas, sin integridad artística real, y eso era el pecado capital en la iglesia de John Lennon. Y en el número 1, el odio más personal, doloroso y famoso de todos. Tras la separación de los Beatles, John Lennon despreció profundamente la música que Paul McCartney hacía con su nueva banda, Wings. En la canción How Do You Sleep, Lennon atacó directamente a su ex compañero diciendo: "El único sonido que haces es música de elevador". John odiaba lo que él llamaba las canciones de amor tontas de Paul. Le parecían superficiales, ligeras y una traición al talento que Paul tenía. Odiaba álbumes como Ram y Wildlife, considerándolos música para amas de casa, carentes del filo y la profundidad que tenían cuando escribían juntos. Le enfurecía ver al hombre que escribió Helter Skelter haciendo canciones pop alegres y comerciales. Aunque con los años su relación mejoró, a principios de los 70, Lennon no podía soportar escuchar a Wings en la radio. Para él, era el sonido de su hermano musical desperdiciando su genio. 10 artistas, 10 blancos de la ira de John Lennon. Su honestidad podía ser brutal y a veces injusta, pero venía de un lugar de pura pasión por el rock and roll. Lennon creía que la música debía ser real, cruda y urgente, y no tenía paciencia para nada que se sintiera falso. ¿Estás de acuerdo con las críticas de Lennon o crees que se equivocaba por completo? El debate polémico empieza en los comentarios. Suscríbete al canal, es totalmente gratis, y subimos videos todos los días para seguir explorando las historias ocultas del rock. Nos vemos en el próximo.